Iglesia, hoy esta mañana tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir con ustedes la oración de confesión. Vamos a celebrar juntos la obra del Señor en nosotros. Voy a leer a favor de ustedes Salmo 59, versículo 14, versículo 15, perdón, y 16. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Padre, en esta mañana quiero pedirte perdón porque, así como el salmista, Señor, en contadas ocasiones me refugio única y exclusivamente en momentos de angustia, Señor. Quiero pedirte perdón por eso, Padre, porque no reconociendo mi pecado, no reconociendo esa gran necesidad que tengo de tu palabra, de conocerte, de ti, Señor. Caigo en ese pecado, Señor, de simplemente buscarte cuando estoy en momentos de angustia, cuando estoy en tiempos de tranquilidad, de felicidad, que todo está estable, Señor. No te busco, Señor, perdóname por eso. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, como hermanos en Cristo, a poderte buscar en todo tiempo, buscarte en la felicidad, en la tristeza, Señor. Buscarte, Señor, en la abundancia y en la escasez. Que nosotros podamos anhelar tu presencia en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
esta adoración dándole al Señor gratitud con nuestros diezmos y ofrendas. El Salmo 59, versículo 17 dice lo siguiente: a ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad a lo largo de esta semana. Gracias porque podemos estar acá compartiendo. Una de las razones y uno de los destinos de obedecer el mandamiento de diezmar y ofrendar es poder ver cómo son invertidos en tu reino estos recursos para extender tu evangelio, para sostener a las familias que dedican sus vidas a servirte. No vale la pena hacerte que bendecimos estos diezmos y ofrendas, Señor, y seas tú tomando el control de esta semana que entra. Y gracias por darnos la fuerza para trabajar, para gozar del fruto de tu bendición. Amén. Señor, ¿cómo no creer en ti cuando te has tan manifestado con tan grande y poderoso amor, Señor? ¿Cómo no creer en ti, Señor, después de que el solo ver a mi prójimo, a mis hermanos, el poder respirar, Señor, el poder tocar, el poder contemplar, Señor, a los niños, ver, Señor, la creatividad que tú has colocado en cada uno, son un reflejo de tu gloria, son un destello de tu amor. ¿Cómo no creer en ti, Señor, que has creado el universo, que lo sostienes con tu mano poderosa? ¿Cómo no creer en ti que enviaste a tu Hijo Jesús, quien siendo Dios se encarnó, atravesando los cielos, vino a un mundo lleno de contaminación, de maldad, para traernos vida, para traernos salvación, cuando no había manera alguna de nosotros hallar un perdón? Jesús vino para traernos esperanza. Por eso, al entendernos como que Él va delante de nosotros, encontramos consuelo, Señor, encontramos salvación, pensando en que no estamos solos, en que tú viniste, Señor, y como dijiste,
allí en Mateo 28, 19, Señor. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias te damos, porque tú vas delante de nosotros permanentemente. Y aunque hoy tengamos luchas, sabremos que mañana será un nuevo amanecer. Mañana traerá una esperanza, Señor, que viene de ti, porque tú vas delante, tú no te detienes, tú sigues, Señor, acompañando a tus hijos, tú sigues yendo adelante, tú sigues amándonos como nadie nunca nos ha podido amar, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos en esta hora, y rogamos, Señor, que tú seas ministrando nuestros corazones de tal manera, de tal forma que nuestro sentido, nuestro propósito para vivir en esta tierra no sea otro más que honrarte, que agradarte, que buscar tu complacencia antes que la nuestra, mi Señor. Te adoramos y por favor ministranos en este día. Te lo rogamos por medio de tu palabra. Amén y amén. Hermanos, muy buenos días. ¿Qué tal si antes de sentarse, los que están de pie y los que están sentaditos, allí sentaditos, van a bolear la manito, damos una vueltica y nos saludamos así de retiradito? Saludémonos unos a otros, dígale un Dios te bendiga, deséele bendiciones a su hermano, para que vivamos como una familia y estemos en este tiempo, un tiempo de gozo, sin tanto distanciamiento entre el distanciamiento que cabe y que necesitamos, ¿no? Entonces saludémonos de esa forma y sean otra vez cordialmente bienvenidos. Sintámonos todos como en lo que estamos en la casa del Señor, y vamos a gozarnos en este día de saber que la bondad del Señor sigue vigente, ¿no? Quiero contarles que hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones que tiene como título El Gran Sumo Sacerdote. Esa es la serie de predicaciones que iniciamos hoy. Tuvimos 2 domingos de predicaciones abiertas y hoy comenzamos entonces en un libro que, por cierto, se ha hablado mucho y a lo largo de la historia se le ha llamado una epístola. Sin embargo, por su contenido y la escasez de algunos elementos, no logra llegar a dársele esa definición en verdad, o no logra contener lo que es una epístola, lo que es una carta. Lo cierto del caso es que elementos algunos que no contiene y que hacen difícil darle esa definición, sin embargo se le ha dado la definición de epístola o de carta, es que no cuenta con la identificación de un autor. Asimismo no cuenta con la identificación de una audiencia, ni concluye como concluyen todas las epístolas, todas las cartas, sino que más bien pareciera que es un sermón muy extenso de exhortaciones a diferentes iglesias, o a la vez pareciera que fuera una serie de predicaciones, de sermones que están exhortando a diferentes iglesias. Y estamos hablando entonces de la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos dice claramente el propósito en el capítulo 13, versículo 22. Quisiera si me acompañan por favor un momentico allí. Capítulo 13, versículo 22, ella declara prácticamente lo que es. Dice versículo 22: hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Entonces el libro de los Hebreos se categoriza más bien como una serie de sermones de pura exhortación para la iglesia, animándolos a confiar cada vez más y más en aquel que va delante de su pueblo. Amén. Entonces quiero invitarles para que tengamos presente entonces acerca de lo que acabo de decir. No cuenta con elementos como la identificación de un autor, no cuenta con elementos como la identificación de una audiencia, ni concluye como concluyen las demás cartas. Sin embargo, acerca de la autoría se ha dicho mucho. Algunos dicen que es una carta que la escribió Bernabé, otros dicen que la escribió Apolos, otros dicen que la escribió Priscila y Aquila, otros se la determinan a Pablo, determinan que la autoría de esta carta es del apóstol Pablo. Sin embargo,
por el lenguaje y la teología que Pablo maneja en sus 13 epístolas, se ha definido que no le pertenece tampoco al apóstol Pablo, pero se ha encontrado que más bien se conecta mucho con el estilo fino de un griego maravilloso como el del médico y evangelista Lucas, autor de Evangelio según San Lucas y de Hechos. Sin embargo, se encontró que el nivel de su escritura es mucho más fino, es mucho más elevado y no se logra concretar en sí quién es el autor de esta carta. Independiente de cuál sea el autor, lo importante es el contenido que ella trae y que viene presentando a Dios desde el comienzo. Como Génesis viene diciendo en el principio Dios, aquí comienza el primer término, la primera palabra que usa el inicio de esta epístola, valga la redundancia, es Dios. Así comienza la epístola, Dios. Fue escrita para una audiencia judeocristiana que residía en el Imperio Romano. Tampoco se define el lugar dentro de su contenido, no se define el lugar donde se encontraba su audiencia. Lo que sí se define es que era una audiencia que había sufrido fuertemente persecuciones. Pareciera ser, por los rasgos que uno logra encontrar, los datos internos, que era una audiencia que había sufrido grande persecución al comienzo de su conversión, aunque eran judíos, creían en la ley mosaica, sin embargo se convierten a Cristo y luego de convertirse a Cristo ellos sufren dura persecución. Pareciera ser que fue en los tiempos de Nerón, donde muchos cristianos llegaron a ser antorchas en los palacios de los faraones, en este caso de Nerón, y entonces ellos sufrieron persecución y tuvieron que presenciar el sacrificio, la tortura, el quemar vivos a muchos de sus hermanos. No obstante, están en este momento sufriendo otra persecución y se están desanimando, están enfriándose en su fe. Y allí vienen las exhortaciones del autor para levantar el ánimo. La epístola dice claramente, si quieren acompañarme por favor al capítulo 10, estamos en la introducción, estamos abriendo, introduciéndonos más bien en una serie de predicaciones, y hoy tal vez la introducción se hace un poco larga, pero es interesante para que podamos comprenderla. Dice capítulo 10 versículos 32 al 34 de la siguiente manera: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, es decir, de haber recibido a Cristo, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, oiga, les confiscaron sus casas, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Fue una audiencia que estaba sufriendo bastante persecución, que estaban entrando en un tiempo de grande tensión, y eso los está llevando a desanimarse. Pero el autor entonces, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, estando sentado a la derecha del trono de Dios, dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. La audiencia a la que el autor le está escribiendo es una audiencia que parece ser se cansó de sufrir por el pecado de los demás. Es una audiencia que parece ser está desanimada, está desalentada, parece ser que quieren colgar la toalla porque ven tanto arremetimiento contra ellos, y soportar el pecado de los otros, no solamente lidiar con su propio pecado, sino soportar el pecado de los demás, ya les era una carga demasiado pesada y los está desanimando. Ya como que no quieren, pareciera ser que entraron en duda, y el autor lo que está haciendo es justamente animándolos
para que continúen con una estrecha relación con Cristo. Dice el capítulo 13, versículos 17 al 18, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes. En la versión Reina Valera dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces, cuando la NBI dice sus dirigentes, tenemos que tener presente que el autor se está dirigiendo a los cristianos, y los cristianos no son dirigidos por los políticos, aunque se someten a las autoridades gubernamentales. No obstante, la dirección del cristiano reposa muchas veces sobre los pastores. De allí que entonces dice la Reina Valera y la versión de las Américas, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría. Es que estaban tan desanimados que ya no le prestaban atención a los consejos pastorales, ya no determinaban a sus pastores para nada. Entonces el autor está animando y exhortando continuamente a su audiencia. Entonces, en este libro, el autor también lo encontramos usando una gran multitud de numerosas imágenes del Antiguo Testamento, con el ánimo de demostrarle a su audiencia que Jesucristo es superior, no solamente a sus dolores y a sufrimientos, que el sufrimiento de Jesús es superior al sufrimiento que ellos estaban experimentando, pero su interés mayor es mostrarle a su audiencia que Jesucristo es más grande que los grandes, que es más grande que los profetas, que es más grande que los ángeles, que es más grande que la ley del judaísmo, que es más grande que los grandes, que los sacerdotes, que los apóstoles, que Jesús es superior en todo a todos. Por eso entonces muestra también que la fe de los cristianos es superior a la confianza que el politeísmo puede depositar en sus imágenes y en sus ídolos. También hace un esfuerzo por demostrarle a su audiencia que el camino hacia el Padre y la vida cristiana vivida en la iglesia es superior a cualquier otra vida. El autor está esforzándose en hacer esa demostración a su audiencia. Y bajo esa dinámica, por medio de esta epístola, Dios afirma que Cristo es la perfecta revelación de sí mismo, que Cristo ha hablado de parte de Dios y que por medio de Jesús Dios hizo el universo, que Cristo es el resplandor mismo de la gloria, de la esencia de Dios, que todas las cosas, todo lo existente, el mundo con todos los vaivenes, con todo lo maltratado y resquebrajado que está por causa de nuestro pecado, usted y yo que lo hemos maltratado, somos sostenidos única y exclusivamente por el poder de la palabra de Jesús. Eso es lo que el autor está demostrando en esto. El autor también recuerda a su audiencia que Cristo, después de haber padecido lo que nadie podía jamás haber padecido, purificó, es decir, realizó el sacrificio con el cual purificaría el pecado en el corazón de aquellos muchos a quienes el Padre le ha entregado. De esa manera, el autor presenta a Jesucristo como el todo suficiente mediador entre el Padre y los hombres, y como el todo suficiente entre el Padre y su iglesia, a la cual Cristo constituyó. Quiero que mires cómo, al prestar atención en esta maravillosa epístola, todos los creyentes entonces serán alentados ¿a qué? A aferrarse más a Cristo, a tener una vida de intimidad, una experiencia real, una vida que los lleve de menos a más, que los lleve de gloria en gloria, que los lleve de victoria en victoria, que los lleve no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como la aurora, de aumento en aumento. Eso es lo que el autor está proponiendo, y esta epístola entonces nos va a animar a que fortalezcamos esos tiempos maravillosos de devocionales con Cristo, donde experimentamos su presencia en nuestras vidas, donde experimentamos el poder de la palabra viniendo como una espada de doble filo, penetrando hasta lo más recóndito de nuestro ser, para transformarnos, para hacer de nosotros nuevas criaturas, para hacer de nosotros personas de fe. Cuando teníamos una fe fraccionada, puesta en multitud de deidades, en multitud de imágenes, en multitud de ídolos, Dios ha venido, Jesucristo ha venido para derrumbar esas imágenes, esos ídolos, y entonces el autor lo presenta como el único y suficiente mediador
entre el Padre y los hombres, entre el Padre y su iglesia. Así que te invito para que me acompañes a este primer tema, hasta ahí la introducción de la epístola, y quiero invitarte para que me acompañes al tema número 1 de la serie El Gran Sumo Sacerdote. Así que te invito también para que me acompañes al capítulo 1 de la epístola a los Hebreos y leamos juntos los primeros 3 versículos del capítulo 1. En esos primeros 3 versículos, con la ayuda de Dios y la paciencia que ustedes me tengan, desarrollaremos nuestro primer tema. Leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Glorioso Dios y Padre bueno, yo te doy gracias por tu palabra. Permítenos introducirnos, Señor, en esta epístola y en lo que tú permitiste quedara registrado para edificación de tu iglesia. Te ruego que a través de esta epístola fortalezcamos nuestra relación contigo, que podamos tener un encuentro no solamente teórico en materia de teología, sino que tengamos un encuentro real, una experiencia personal, una experiencia sobrenatural, donde veamos tu poder manifestándose en nosotros. Yo te ruego, Señor, me des el privilegio y la gracia para predicar este mensaje de acuerdo a tu propósito, descartando todos los míos. Te lo ruego así para tu gloria. Prepara el corazón de mis hermanos y que esta palabra seas tú colocándolo en el corazón de ellos y aplicándola a cada área donde necesita ser aplicada. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, se me hace particular pensar en nuestras relaciones, las relaciones interpersonales que cada uno de nosotros manejamos en los diferentes escenarios de la vida, y cómo a veces nosotros nos quedamos en silencio, o algunas personas hacen silencio y nos llenamos de ansiedad porque no nos hablan. Nos llenamos de ansiedad por hablar, pero hay algún motivo por el que no queremos hablar. Me lleva a pensar también un poco el comportamiento de todas aquellas poblaciones donde se ha practicado con tanta fuerza el politeísmo y han hecho altares a X número de deidades, de ídolos. Le han suplicado, le prenden velas, lámparas a todos estos ídolos, esperando que estos ídolos hagan algo por ellos, que interactúen con ellos, pero desafortunadamente ninguno de esos ídolos tiene la capacidad ni de ver, ni de respirar, ni de moverse, mucho menos de hablar. A diferencia de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, el Dios verdadero, el único Padre, Hijo y Espíritu Santo, habló, dice la palabra del Señor. Dios no se quedó mudo, Dios no se quedó manicruzado, Él no construyó el universo sin hablar. Dios habló muchas veces y habló de diferentes maneras. Eso es particular porque lo primero que nos dice el autor es que Dios no es un Dios estático, Él no es una estatua, Él no es una imagen inamovible. No, Dios es un Dios vivo, es un Dios real que interactúa con su creación y que le habla a su creación. Él no es un Dios mudo, no.
Él es un Dios que habla. Dios habla, amada iglesia, y no ha parado de hablar. Particularmente el primer capítulo de Génesis, ojo, en el solamente primer capítulo, en 11 versículos, Dios habló 11 veces. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 14, versículo 20, versículo 22, versículo 26, versículo 28 y versículo 29. 11 veces Dios habló nada más en Génesis. Génesis nos registra cómo Dios habló creando el universo donde iba a colocar a la humanidad, donde nos iba a colocar a usted y a mí. ¿Sabes? 8 veces de esas 11 que Dios habló en el capítulo 1 de Génesis tienen que ver con la creación de las cosas. 2 veces, una vez tiene que ver con la creación tuya y la creación mía. Las primeras 8 veces habló de manera singular. Y habló Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase esto, aquello, aquello. Dios habló permanentemente. Hablaba de manera singular. Para crear al hombre, habló de manera plural. Hagamos. Y dijo Dios, hagamos. Habló en la Trinidad. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios habló muchas veces y de diferentes maneras. Y luego que hace al hombre, no se quedó mudo, sorprendido con lo que hizo, como a veces nos pasa a nosotros. Hacemos algo, conseguimos algo y quedamos tan sorprendidos y maravillados con eso que hicimos o que conseguimos, que finalmente terminamos rindiéndonos ante esas cosas. No, Dios hizo al hombre y después de que hace al hombre, le habló en el capítulo 1 de Génesis, versículos 28 y 29, se acercó a aquel hombre al cual había hecho para afirmarlo y bendecirlo. Habló al ser humano que creó. En el capítulo 2 de Génesis habló 2 veces. Y sabes, en el momento en que el hombre todavía no había caído, donde todavía podía mantenerse ante la gloria de Dios el Padre, donde todavía podríamos decir no alcanzaría perdición a menos que sus obras lo mantuvieran en el estado de origen inicial. Es decir, donde algunos podrían decir en alguna manera donde se podía decir salvación por obras. Es decir, no se perdería porque no estaba perdido, todavía no estaba muerto espiritualmente, solamente no comas de aquello y entonces por sus obras el hombre permanecería en la gloria de Dios. Le habló en esas condiciones para mantenerlo en su estado original y protegerlo de que se perdiera. Dios no se quedó callado, Él habló muchas veces y de muchas maneras. Allí vemos entonces en el capítulo 2, versículos 16 y 17, como dice, y puso pues Dios al hombre en el jardín que había creado y le habló con estas palabras: de todo fruto bueno podéis comer, mas del árbol que está en el centro, etcétera, etcétera, no comáis. Le habló para protegerlo. Dios no se quedó mudo, Dios habló. De allí en adelante Dios sigue hablando a nuestros antepasados. Adán y Eva les habló en el jardín del Edén para protegerlos y que no cayeran. Luego que caen en el pecado, que desobedecen a la palabra de Dios, Dios no se queda estático, Dios vuelve y les habla. Y allí en el Edén, donde se realiza un juicio, no solamente volvió a hablar en este caso a Adán y Eva para decirles las implicancias, las consecuencias de lo que habían hecho, y luego habló también al diablo. ¿Sabe para qué habló al diablo allí? Para demostrarle el señorío de Jesucristo, para decirle: pondré enemistad entre ti y entre la simiente de la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tú le morderás el calcañar, pero ella, o sea Cristo, la simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza. Dios habló permanentemente. De ahí en adelante Dios habló también a Caín. ¿Sabes para qué le habló a Caín? Para confrontarlo con el pecado de su tacañería. Tacaño, que quiso abrazar todos los bienes, las riquezas de este mundo para sí, y luego sintió envidia porque su hermano las dispuso esas riquezas para alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, como la ofrenda de su hermano fue bien vista, se llenó de odio, de rabia. No solamente fue tacaño, ese pecado lo llevó al punto de matar a su propio hermano.
y Dios le habló. No se quedó callado. Le habló a Caín. Luego Dios sigue hablando y le habla a Noé. En medio de la maldad, la perversidad de este mundo, le habló a Noé. Después del diluvio, Dios no se queda callado y Él sigue hablando. Habló a nuestros antepasados y habló a su pueblo, al nuevo pueblo después de Noé. Habló a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habló a través de cada uno de los profetas y habló también al rey David. De hecho, en segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 1, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1, cuando David ya es nombrado como rey, David le pregunta a Dios: ¿tú quieres que vayas, que deje esta ciudad? Y Dios le habla y le dice: sí, déjala. ¿Quieres que salga a otra ciudad? Sí, sal a otra ciudad. ¿Quieres que vaya a Hebrón? Sí, ve a Hebrón. Dios no se queda callado. ¿Sabes? Cuando tú no sientes la presencia de Dios en tu vida, cuando tú no escuchas el susurrar de Dios, es porque tú no estás buscando a Dios. Es porque tú no estás teniendo una vida devocional con la palabra. Tú estás viviendo religiosidad, tú estás viviendo una falsedad, una hipocresía. Entonces no vas a sentir hablar a Dios a tu oído. Pero en cambio, cuando tú te acercas a Él, tú vas a sentir como Dios habla a tu corazón. Dios habla a tus entrañas, Dios habla a tu ser, Dios le habla a la roca de tu corazón. Cuando tienes una vida devocional, cuando tienes una experiencia real con Él, cuando entras a su santuario, cuando entras a su presencia, cuando lo buscas, Dios no es mudo, Él te habla. ¿Sabes? Particularmente en nuestro contexto, hemos visto un mundo lleno de supersticiones, pensando que Dios le habla a través de la flor, a través del pajarito, a través del carrito, a través de la casita. No, Dios habló muchas veces y de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento Dios siempre habló a través de los profetas. Se manifestó audiblemente, pero finalmente, dice el texto, habló por medio de uno más grande que los profetas. Pero antes de hablar por medio de Jesucristo, a causa de la pecaminosidad del ser humano, Dios dejó de hablar aproximadamente por 350 años, donde termina el Antiguo Testamento, libro de Malaquías, hasta Mateo, cuando abre el Nuevo Testamento. Aproximadamente 350 años se quedó el Señor sin hablarle a su pueblo a causa de la perversidad y la rebeldía del pueblo de Israel. Y allí es donde comienza el autor diciendo: en estos días finales, wow, después de 350 años de silencio de Dios, Dios ha venido a hablar por medio de uno superior a los profetas. Dios ha venido a hablar por uno más grande que los grandes, por uno más grande que los ángeles, por uno más grande que Moisés, por uno más grande que David, por uno más grande que Sansón, por uno más grande que Noé. Dios vino a hablar por medio de Jesucristo. Qué precioso es eso. Dios vino a hablar, y dice el versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló por medio de los profetas. En estos días finales, después de ese silencio, Dios vino a hablarnos por medio de Jesucristo. Qué precioso. Y es una voz, la voz de Jesús es aquel que no solamente es el Hijo de Dios y ya. No es solamente aquel que llamamos y conocemos Jesús como muchos. Sí, yo conozco a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús el gran profeta. Jesús el gran maestro. Jesús el Salvador de la humanidad. Te pregunto, aparte de ser el maestro, el profeta, el sacerdote, el rey, el Salvador de la humanidad, ¿es tu Señor? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Lo oyes que te habla? Nuestro primer punto, hermanos, entonces es: Dios habló. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto: Cristo habló. ¿Qué habló Cristo?
Es particular que en el capítulo 1 de Marcos, del Evangelio de Marcos, cito Marcos porque es el libro en el cual estamos desarrollando nuestros devocionales en casa, la mayoría de los rediles, estamos desarrollando nuestro devocional en casa. ¿Qué es el devocional en casa? Para quienes no saben de esto, las personas que nos ven a través de las redes sociales, tal vez no están familiarizados con esto. Nuestro devocional en casa es un formato de devocional que como Iglesia Redil, la Iglesia Madre, nos sugiere a los cristianos realizar, entre muchos formatos que hay para hacer devocionales. Hace 3 años yo estuve enseñándole a la mayoría acá en el Redil de Copacabana a hacer nuestros devocionales a través de 6 preguntas exegéticas básicas, ¿no? Que era, ¿cuál es la teología que presenta el texto? Es decir, ¿cómo se presenta Dios en el pasaje? ¿Cuál es la problemática que se ve relacionada en la audiencia de ese pasaje? ¿Cuál es la buena noticia que trae ese pasaje? ¿Cómo se relaciona esa problemática, con tu realidad de vida? ¿A qué te llama el Espíritu Santo según el estudio de ese pasaje? Y sexta, ¿cómo vas a aplicarlo en los diferentes escenarios de tu vida? Esas son 6 preguntas con las cuales nosotros nos podemos acercar a la Biblia de una manera objetiva y no acercarnos como si fuéramos a acercarnos a cualquier libro y leerla solamente para almacenar teoría teológica, información teológica. No, cuando nos acercamos a la palabra del Señor para realizar un devocional, nos acercamos con propósitos claros para conocer al autor de la palabra del Señor, para conocer al Dios que se ha revelado, al Dios que ha hablado muchas veces y de diferentes maneras, para ver cómo me habla también a mí en estos tiempos. Cuando me acerco a ella sin ningún propósito, solamente por religiosidad, por costumbre de leerla, me la voy a leer toda, es bueno para índole intelectual, para almacenar información teológica, pero sabe, eso no marca ninguna diferencia con otro que lea otra literatura distinta. Más cuando tú haces un devocional y te acercas a ella con propósitos, entonces vas a encontrar una relación, vas a tener una relación personal con Cristo. Entonces el formato en casa es otro formato, otra sugerencia de devocionales, donde a través del estudio del pasaje vamos a encontrarnos con que el estudio de ese pasaje nos hizo ver nuestro pecado y nos lleva a elevar una oración de confesión. La palabra C es un acróstico, C de casa, entonces nos lleva a elevar una oración de confesión. La A, la siguiente letra, nos lleva entonces a levantar adoración al Señor al encontrar su bondad y la buena noticia en ese pasaje, es decir, las buenas nuevas de salvación. La S de súplica nos lleva justamente entonces, habiéndonos visto pecadores, habiendo visto la bondad, el amor con que nos ama el Señor permanentemente, nos lleva también a suplicarle para que nosotros pidamos al Señor ser como Él quiere que seamos. Bueno, ya cada uno pues levantará su súplica, pero lo ideal es que ore de acuerdo al pasaje y no de acuerdo a nuestros ideales, sino de acuerdo al propósito de Dios. Y la última A, entonces C de confesión, A de adoración, S de súplica, y la última A nos lleva a levantar un acto de agradecimiento, un altar de gratitud delante del Señor por su bondad y por su amor hacia nosotros, por ir delante de nosotros como guerrero victorioso. Amén. Ese es el formato en casa. Entonces, con esto, hermano, llegamos a nuestro segundo punto. Cristo habló. ¿Y qué decía yo en Marcos capítulo 1, versículo 22? Es que cuando Jesús entra a la sinagoga, por primera vez entra Jesús a la sinagoga de los judíos, dice el texto allí que la gente se maravillaba de ver cómo hablaba con autoridad. Sus enseñanzas eran enseñanzas con autoridad. Jesús habló con autoridad. Además, habló acerca del camino de Dios en Mateo capítulo 22 al 16. Pero cuando hablaba acerca del camino de Dios, Jesús habló con verdad. Los mismos herodianos, la gente inconversa, venía y se acercaba a él diciéndole: Maestro, sabemos que tú enseñas el camino de Dios y sabemos que lo enseñas sin falsedad, sin hipocresía y también sin temor a los hombres. Por eso lo enseñas con verdad. Jesús habló con la verdad de Dios, pero también habló teniendo compasión, habló con compasión de los más vulnerables, indefensos, de los niños. A propósito, aquí tenemos niños, Dios los bendiga, mis niños. Cuando los discípulos quisieron alejar a los niños para que no molestaran al maestro, Dios habló con compasión de los niños, de los más vulnerables. No se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús habló entonces para proteger también la institución matrimonial. Hemos visto en los devocionales en Marcos cómo se le acercaban para tratar de tentarlo, y de una y otra manera Jesús se manifestó
para defender lo que Él ya ha creado y las instituciones que Él ha levantado. Y habló para revelar su plan y dar a conocer los destellos de la gloria del reino de los cielos y de cómo será el infierno. Por eso colocó varias parábolas donde dice el reino de los cielos es como, y finalmente termina: pero aquellos serán lanzados al lago que arde con azufre y fuego, es decir, para mostrar una imagen de lo que sería el infierno. Lo hizo para traernos, para llevarnos al arrepentimiento y hacer de nosotros, hacer de ti una nueva criatura. Jesús habló para que seamos como Él, para que aprendamos de Él a ser mansos, humildes de corazón, para que seamos santos como Él es santo. Dios habló por medio de Jesús en los últimos tiempos. Ha hablado el Señor por medio de Jesucristo, y esta semana nos habló también el martes, por ejemplo, estudiando con Ricardo el devocional, encontrábamos cómo nos habló de que es mejor entrar al cielo manco con un solo pie, con una sola mano, con un solo ojo, que ir a los infiernos con los dos pies, con las dos manos y con los dos ojos. Por eso nos pedía apartarnos del lastre del pecado que nos asedia a nosotros y soportemos el pecado de los demás con paciencia, confiando en que Él va adelante. Que debemos cuidarnos de la maldad, porque mejor es entrar al reino de los cielos con ciertas imperfecciones físicas que entrar completicos al infierno. Nos exhortaba también esta semana Jesús, hablando en los devocionales, capítulo 12, 13 y 14, a orar, a tener tiempos de devocionales. Es que les hace difícil orar siquiera conmigo una hora. No, nos habló para alertarnos de los tiempos finales y de su venida. Y dijo: ni aun el Hijo del Hombre sabe del día y de la hora. Jesucristo habló para darse a conocer. Sin embargo, las supersticiones de la gente hoy en día, la religiosidad, ha llevado a muchos a pensar que ahorita en febrero era que se acababa el mundo, según una denominación por ahí en la costa, ¿cierto? Porque según él, Dios le habló. Y no, es que Dios habló por medio de Jesucristo. Dios no nos habla por supersticiones y tenemos que cuidarnos de eso. Dios hoy no habla por profetas ni supuestos apóstoles. Dios habló por medio de Jesucristo, y la palabra de Jesucristo quedó plasmada en la Biblia, y nosotros debemos de creer en la suficiencia de las Escrituras, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Dios ha hablado y sigue hablando, que debemos cuidarnos entonces y estar perseverantes, estar alertas, vigilantes, porque el día de su venida ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, y así nosotros permanecemos más adormecidos que despiertos, permanecemos más relajados que alertas. No vigilamos. No estamos preparándonos para su gloriosa venida. Decimos que le amamos, que creemos en Él, pero sabes, creemos en cualquier otra cosa menos que en Él. Por eso no nos preparamos, por eso no hacemos devocionales, porque estamos tan enredados en las corrientes de este mundo que dejarnos enredar por las cosas de Jesús pareciera que está pasado de moda. Entonces, cuando tú no llegas a los devocionales, tú te estás dejando enredar por las cosas del mundo y estás menospreciando tener una experiencia real con el Señor. ¿Sabes? Después de tan largo silencio, de esos 350 años, Cristo, dice el texto, fue el único que podría haber hablado a la humanidad y sobre todo al mismo pueblo de Dios de la manera que Dios el Padre quería que lo hiciera. Y para eso yo quiero pedir el favor a Danielita, si tenemos por ahí Salmo capítulo 2 versículo 7, y lo ponemos en pantalla para que ustedes no tengan que ir a buscar, o si quieren buscar en sus Biblias está bien. ¿Cómo fue que habló Dios? Ahí está en pantalla, Salmo 2 versículo 7. Ok, voy a buscarlo mientras tanto. Listo, ahí está. Mire cómo dice el texto: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro y las harás pedazos como a vasijas de barro. ¿A quién se refiere este texto? A Cristo. Es un salmo
mesiánico, se refiere al Mesías. A Cristo es que Dios le entregó las naciones de la tierra, y Cristo es quien las gobernará con puño de hierro, porque Él vino primero, traspasó la estratosfera para venir a salvar, pero de nuevo vendrá con gloria para juzgar, y con puño de hierro gobernará y juzgará a las naciones. Indiscutiblemente Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras, así que nadie puede negar que Cristo, el Hijo del Padre eterno, sigue hablando con poder por medio de su palabra viva y eficaz, que tiene grande poder, valga la redundancia, para salvar, porque así como la palabra tiene grande poder, el autor de ella es grande en poder, es poderoso. Pasamos a nuestro tercer punto, y es Cristo, el más grande de los grandes. Y vemos aquí en el versículo 2 de Hebreos 1, quisiera que vayan conmigo al versículo 2, algunas características que se mencionan allí de Jesús, cómo entonces este texto nos presenta a Jesús y nos lo presenta como el vocero de Dios en estos días finales. Nos ha hablado por medio no de un ángel, no de un profeta, no de un querubín o un arcángel, no, lo hizo por medio de su Hijo. ¿Y quién era este Hijo? Y empieza a hacer la descripción. Él es el heredero de todo. Dios el Padre le entregó todo por herencia. Tú y yo, mi estimado amigo, no somos propiedad de nosotros mismos, somos propiedad de Cristo, hemos sido dados a Cristo. Por eso ni tú ni yo tenemos la libertad para hacer lo que a nosotros nos venga en gana. No, nosotros somos propiedad de Cristo, y por tal razón debemos cuidarnos para Él, guardarnos para Él, porque somos su propiedad, entregada por el Padre a Él y comprada luego a precio de sangre. Entonces a este lo designó heredero de todo, no de unas cuantas cosas, todo. Por eso Él vendrá y restaurará todas las cosas para la gloria de su nombre. Luego sigue diciendo, y por medio de Él se hizo el universo. Qué particular. Agradecería si alguien me regala agüita, por favor. Gracias, hermano. Por medio de Él hizo el universo. Eso me llevaba a pensar cuando mi esposa estaba en embarazo de nuestra hija, cómo nosotros, esa hija que venía en camino, nos inspiró. Y yo fabriqué su cama con 3 cajones. Recuerdo que se le dio blanco, no, era verde, un verde pastel, y los cajones blancos. Se le hizo el corral, así se llaman, pues no sé cómo lo llamarán en otras, las barandas estas, para que en la medida que fuera creciendo pues no se nos cayera de allí. Luego se hizo el velo, se le pusieron los, ¿cómo se llaman? Estas cositas que cuelgan, los móviles de colores, se le pusieron peluches rojos, una cantidad de cositas, porque ella nos inspiraba a hacer todo eso. Entonces diríamos que por medio de ella fue que nosotros hicimos esto, y Jesús fue la inspiración del Padre, fue lo que movió, la razón, la causa, el resultado de Él, porque Dios creó el universo. Dios creó el universo no para que nosotros lo maltratemos, no para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, sino que lo creó para la gloria de Dios, para la gloria de su Hijo Jesucristo, perdón. Dios lo creó para que este universo honre a Jesús, para que nos rindamos delante de Él. Dios creó el universo inspirado en Jesús, porque Dios se complace en su Hijo, así como un padre, una mamá que con anhelo profundo encargan un bebé. Comienzan a hacer cosas porque ese bebé los inspira y comienzan a preparar esto y aquello. Esta semana yo con gozo y con alegría me dediqué a hacer estos trabajos. ¿Sabe por qué? Por ustedes, porque ustedes son un regalo precioso de Dios para mí, porque Dios me los ha entregado a ustedes como personas a las cuales yo voy a crecer al lado de ustedes, y porque es mi deber entonces preparar lugares donde ustedes se sientan cómodos, donde ustedes sean motivados a adorar al Señor, a ser reverentes delante de Él, y eso me inspira y me lleva a crear cositas para la gloria del Señor,
pero para la edificación, para la motivación también de ustedes. Por medio de Jesucristo, Cristo fue el motivo, la inspiración de Dios el Padre crear el universo. Así que tú y yo somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos para Jesús y de cuidar de este planeta en el cual Dios nos ha puesto y el cual lo creó para la gloria de Jesús. Nos dice el versículo 2, entonces ahí terminamos, que el universo es hecho para la gloria de Jesús. Versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Mira cómo lo está revelando. Él nos está revelando que Jesús es aquel brillo resplandeciente, es aquel brillo que incandescente, que si nosotros miramos a la santidad, a la gloria, a la grandeza de nuestro Dios, podríamos quedar inmediatamente fritos, porque el pecado ante la grandeza y santidad de Dios puede quedar consumido. Cristo es el brillo, es el resplandor mismo de la gloria del Padre. Cristo no es cualquier cosa. Cristo no es simplemente un maestro, un profeta, tu Salvador y tu Señor. No, Él es el resplandor mismo de la gloria del Dios Altísimo, del Creador del universo. Por eso nosotros debemos reverencia a Jesús. Lastimosamente, el no tener una experiencia real y personal con Él, hemos hecho de Cristo alguien igual a nosotros. Lo hemos humanizado, hemos sido tan atrevidos y descarados que lo vemos como uno igual que yo. Cristo es la imagen misma de Dios y el brillo, el resplandor de su gloria. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Él no es cualquier cosa, estimado amigo. Yo por eso te quiero exhortar con mucho amor en esta mañana a través de este pasaje. Humíllate en la presencia de Jesús. Dios te habla. Tú no puedes decir que no crees, es que Dios no te habla. Si tú dices eso, es porque estás viviendo una vida, un cristianismo falso, mis hermanos. Y yo quiero decirte, yo no quiero que vivas una vida falsa. Vive un cristianismo real, una fe viva, una fe que te lleve de menos a más, de gloria en gloria. Cristo puede hablarte hoy. Cristo puede hablarte a solas en tu devocional en casa. Cristo no se queda callado, Él sigue hablando. Hermanos, muchos profetas fueron grandes y recibieron riquezas enormes. Por citar un solo ejemplo, Abraham. Dice Génesis capítulo 24, versículo 34 al 35, cuando el siervo de Abraham fue enviado por Abraham a conseguir esposa para su hijo Isaac. ¿Lo tenemos ahí? Muchas gracias. Ay, qué belleza uno tener asistentes así. Bendito sea el Señor que bendice esta iglesia de esa manera. Mira cómo dice: yo soy criado de Abraham, comenzó el siervo a decir. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Se dan cuenta? Dios ha hecho grande a muchos hombres, a muchos profetas, les ha dado riquezas, pero sabe, a ninguno como a Cristo, solo a Jesús le ha dado todo el universo por herencia. Solo por Cristo creó Dios el universo y lo puso para la gloria de Jesús. Por más riquezas y por más grande que Dios haya hecho hombres, no hay uno solo que se compare a Jesús. Solo Cristo, estimado hermano, es el heredero de todo. Solamente por Cristo fue hecho el universo para la gloria de Él. Solamente Cristo es el resplandor de la gloria misma de Dios. Y solamente Cristo es la imagen viva de lo que Dios es. Dice: porque solo por Él hizo el universo. Solo Cristo es el resplandor. Solo Cristo es la fiel imagen. Porque en Cristo reposa el eterno poder, la bondad, la justicia y la verdad del Padre. Juan capítulo 14, versículo 9, dice claramente, ¿no lo tenemos ahí? Dice que Cristo es la imagen viva de la sustancia de Dios el Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice lo mismo. Cristo es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible, es Cristo el Señor. Cristo sostiene todo con el poder de su palabra, dice el versículo 3. Y es particular, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no nos habla, que el Señor esto y aquello. Recuerdo una anécdota que alguien contó en algún momento, como el
salmista citaba ahora nuestro hermano Daniel, creo que fue en el versículo 17, en la oración confesional, como David pronuncia que Dios es su refugio en tiempos de angustia. Y resulta que cuando no estamos en tiempos de angustia, entonces dejamos de buscarlo y por eso vienen las angustias muchas veces. Y entonces en los tiempos de angustia pensamos que Dios nos ha abandonado y empezamos a renegar, a reclamarle al Señor. Y alguien le reclamaba al Señor: ¿por qué me dejaste solo en el momento de mayor angustia, de mayor tribulación? ¿Por qué me abandonaste? Y dice aquella leyenda: no, yo no te dejé solo, yo iba contigo sosteniéndote. Sí, pero no vi sino 2 huellas en la arena, esas eran mis huellas, yo te llevaba cargado, yo te sostenía. Cristo es el que sostiene todo el universo por el poder de su palabra. Tu vida y la mía, tu fe y la mía, aunque no ejercitamos el don de la fe, Cristo lo sostiene. ¿Es tu responsabilidad ejercitar el don de la fe? Sí, claro. Es tu responsabilidad, así como la matica que te regalaron, así como aquella plantica que compraste muy bonita, necesitas de un cuidado para que ella crezca. Dios nos regaló el don de la fe, no para dejarlo enterrado, para guardarlo, sino para que lo ejercites y lo veamos crecer y crecer. Pero eso va a crecer cuando nosotros tenemos experiencias reales con Dios, cuando nosotros intimidamos con Él a través del devocional. Entonces nuestra fe va a crecer. Dios nos dio el don del arrepentimiento, ¿sabes? Ninguno de nosotros producimos arrepentimiento por nosotros mismos. La carne hasta hoy sigue produciendo pecado, maldad, engaño. Pero ¿sabes? Dios produjo arrepentimiento, nos dio el don del arrepentimiento, y es tu responsabilidad y la mía hacer crecer ese arrepentimiento, fortalecerlo, que se haga fuerte, para que entonces vivamos en un arrepentimiento genuino y permanente, donde el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores, maldad, pecados, y entonces venimos ante la cruz humillados, reconociendo que Él nos sostiene. Tú no puedes decir: yo no soy capaz. ¿Sabe? Cuando tú dices yo no soy capaz, cuando yo digo esto me quedó grande, es por mi irresponsabilidad nada más, porque a cada uno, dice el apóstol Pedro, se nos dio todo lo que necesitamos para la vida de piedad. El don del arrepentimiento y el don de la fe es lo que necesitamos para una vida de piedad. Eso no estaba en nosotros, es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. Así que ejercitémoslo. ¿Cómo? Teniendo una intimidad con el Señor. El Salmo capítulo 33, versículo 6, no sé si lo tenemos por ahí, ese no está. Quiero invitarles para que vayan conmigo, por favor. ¿Cómo es que por la palabra del Señor Cristo sostiene todo? ¿Cómo es que por la palabra del Señor nosotros necesitamos entender su suficiencia? Nosotros necesitamos entender por la palabra del Señor. Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra del Señor fueron creados, ¿qué cosas? Los cielos, la tierra, el universo. Todo fue creado por la palabra de la boca del Señor. Dios habló muchas veces y de diferentes maneras. ¿Sabes? Sigue diciendo el versículo 3 de Hebreos 1. Y cuando llevó a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vino y cumplió el plan redentor, cuando abandonando, dejando su trono, se despojó de la gloria que tenía allí, vino, dice Filipenses, en forma de siervo, vino como siervo y tomó la forma de un pecador, la forma de un hombre, y se humilló hasta lo sumo, siendo obediente y obediente hasta la muerte. No por los pecados de Él, no porque en Él hubiera alguna falta, sino porque usted y yo estábamos inundados de faltas, y eso nos llevaba a la perdición, nos condenaba a un juicio eterno. Entonces Él vino y cumplió la purificación de los pecados, es decir, Él pagó un precio para que al derramar su sangre por las calles de Jerusalén y en la cruz del Calvario, el acta de pecados que pesaba contra usted y contra mí
fuera limpiada con la sangre de Jesús. Entonces esa acta que dice allí, los pecados de Marino, los pecados de Julano o de Sutano, la sangre de Cristo limpió y purificó el acta de pecados que pesaba contra ti y contra mí. Por eso Cristo vino y después de haber realizado el sacrificio en la cruz del Calvario, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la majestad de las alturas, a la derecha de Dios el Padre. Nuestro deber, ¿cuál sería entonces? ¿Seguir viviendo de cualquier manera? Obviamente no. Conclusión, mis hermanos, para ir terminando. Si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, ha hablado porque Él es grande y lo ha hecho por medio de Cristo, dándolo a conocer como el heredero de todo, para que todo le dé gloria a Él, el universo se rinda y todo esté bajo sus pies. La obligación tuya y la mía es oír su voz, porque solo Cristo sostiene el universo con el poder de su palabra, porque solo Cristo sostiene tu vida. Él es grande entre los grandes. Así que si el problema número uno que encontrábamos ahora, según el Salmo 59, es que lo buscamos solamente en tiempos de angustia, entonces dejemos de buscarlo solamente en los tiempos malos y busquémoslo en todo momento y tengamos una relación personal con Él. Aplicaciones para terminar entonces. Como creyente, eres creyente porque por una obra de Dios el Padre. Tú no eres creyente por cuenta propia, tú eres creyente por un acto humano, por un acto soberano, un acto de Dios. Así que como creyente tenemos que tener presente que solo en Cristo estamos seguros. No hay otro refugio. Solamente en Cristo hallamos seguridad. Así que esto nos indica que debemos dejar de estar claudicando y de estar coqueteando con el pecado. Necesitamos apartarnos de la maldad, de la inmoralidad, del engaño, de la falsedad, del egoísmo, de la envidia. Necesitamos apartarnos de todo eso y guardarnos para Dios. Segunda aplicación, la primera, como creyente debo estar seguro en Cristo, dejar de claudicar, rendir mi vida y dejar de coquetear con el pecado, rendir mi vida a Cristo. Segundo, Santiago 1, 22 y 24 dice, no se contenten solamente con escuchar su palabra. Si eso hacen, se engañarían a ustedes mismos. Practíquenla, tengan una relación personal, vivan una experiencia real, una experiencia sobrenatural que transforme sus vidas, que los haga llorar, que los haga gozar, que haga cosas que nunca antes habías experimentado en tu vida. Eso lo vas a encontrar cuando hacemos devocionales. Entonces, llevar a la práctica, dice Santiago, el hermano menor de Jesús, a través de su epístola. No escuchen solamente y se contenten con eso, llévenlo en la práctica, vivan una experiencia real, sean atravesados por la espada de Dios, por la palabra, créanla, contémplenla, abracen todo lo que en ella hay, porque al oír la palabra de Dios y ponerla por obra, Dios y Cristo llevarán cambios, traerán cambios para tu vida y harán de ti una nueva criatura que se goza y se deleita en la presencia del Señor, no solamente en tiempos de angustia. Para finalizar, para alguna persona que tal vez no tiene una relación personal con Jesús, que hasta el momento no se siente que es un cristiano, el Salmo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera, otra vez, un texto mesiánico, ¿qué dice allí? Honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de pronto su ira, de repente su ira. Cuán bienaventurado es. Hermanos, amigo, amiga, tu deber y el mío es honrar a Cristo con todo lo que somos. El apóstol Pablo dice en Romanos, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, es decir, si vas al baño, si comes, si te bañas, si te cepillas, todo lo que hagas o lo que digas, busca con ello glorificar a Jesús, porque tú eres sostenido por Él y todo le pertenece a Él. Así que hónralo ahora, honra solamente a Cristo, porque en Él podemos hallar salvación, ser bienaventurados al confiarnos en Él.
De no hacerlo, su enojo de repente podrá caer y entonces terminar perdidos en el camino de la maldad y del pecado en el cual muchos se complacen y no quieren apartarse. Para todos, aquellos que todavía no tienen una relación personal con Cristo, pero todos como iglesia nos urge de manera instantánea correr a Jesús y vivir una experiencia real con Él, porque solamente Cristo es el único que puede darnos vida. No solamente en los momentos de angustia nos sostiene, rindámonos a Él también en los momentos de victorias, de triunfos, de alegrías, de gozos, cuando conseguimos y cuando perdemos, cuando lloramos y cuando nos entristecemos, cuando nos alegramos y cuando nos regocijamos. Confiémonos en Jesús y entonces vamos a ser bienaventurados y encontraremos la salvación que solamente en Él se encuentra. ¿Qué tal si oramos al Señor? Jesús, tú eres la imagen misma del Dios invisible. Señor Jesús, tú eres la gloria misma, el resplandor de Dios. Tú eres el que nos sostienes, el que vas delante de nosotros como guerrero, como rey, y nos mostrarás la derrota que darás a tus enemigos y a nuestros enemigos. Yo quiero pedirte, perdóname. Perdona a tu iglesia y a aquellos amigos, amigas que nos escucharon, que escucharon este mensaje. Yo te suplico, trae perdón sobre nuestras vidas, porque a la verdad nos hemos regocijado, te hemos buscado a ti, nos hemos refugiado la mayoría de las veces en tu presencia solamente cuando tenemos problemas y dificultades. Yo te suplico, por favor, que nos des un nuevo aliento para presentarnos delante de ti de manera reverente, entendiéndote como lo que eres, el Dios encarnado, el Dios que habla, el Dios que nos ama. Solo tú, Jesús, eres aquel que lo llena todo, que sostiene mis finanzas, que sostiene mi matrimonio, que sostiene a mis hijos. Tú eres quien sostiene a mis hermanos, tú eres quien sostiene nuestros proyectos. Es tan precioso verte hablar, Dios, allí en Génesis 2:18, cuando te pronunciaste para proyectos con el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No lo voy a dejar solo, voy a proyectarlo a cosas más grandes. Señor, tú hablaste permanentemente para nuestro beneficio. ¿Cómo no entenderte que eres el Dios que nos ama, que solo tú, Jesús, lo entregaste todo por amor? Señor, perdónanos. Aquí estamos rendidos delante de ti, implorando, Señor, un avivamiento. Señor, ven a nosotros como fuego que purifica, como fuego que consume nuestro pecado y limpia nuestra maldad, limpia nuestro corazón, quita la perversidad que hay en nosotros, Señor. Solo tú, Jesús, puedes hacerlo, no hay otro como tú. Ayúdame a tener una experiencia real contigo y escucharte hablar, escuchar tu dulce voz transformándome, restaurándome, Señor. Que no solamente en angustia, sino en reposo, cuando estoy en silencio, yo pueda escucharte, Señor. Yo pueda decirte: Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, no hay otro como tú. Solo Cristo puede traer perdón a mi vida. Solo Cristo puede restaurar mi matrimonio. Solo Cristo puede restaurar la moral santa de Dios que ha sido puesta en mí, pero que por mi pecado la he estropeado. Solo tú, Jesús, puedes hacerme una nueva criatura y permitir que yo crezca, que mi fe crezca, que viva un arrepentimiento real y permanente, Señor. Dios, permíteme vivir para tu gloria siempre. Permite que tu iglesia, mis hermanos, vivan
Señor, vidas transformadas, vidas restauradas. Señor, que sus relaciones matrimoniales sean relaciones fructíferas por el poder del Evangelio al cual le creen, al cual someten su matrimonio, al cual someten sus finanzas, al cual someten todo lo que ellos son, los proyectos intelectuales, los proyectos de progreso, todo lo rinden delante de ti. Así, Señor, que por favor permite a tu iglesia vivir un avivamiento, Señor, que yo pueda ser avivado por ti, que cada uno experimente tu voz hablando a nuestro duro corazón. Yo te lo ruego, Jesús, para tu gloria. Amén.
primera vez que hablaste en el juicio en Edén a la serpiente, revelaste por primera vez ese plan de redención en Cristo Jesús. Y solamente tu fidelidad a tu pacto, a ese pacto de gracia, pacto de sangre, nos ha dado a nosotros esperanza de vida. No por lo que nosotros seamos, sino por tu grande fidelidad, nosotros somos sostenidos. Y por eso hoy, Señor, en medio de la realidad de tu palabra hablando a nuestro duro corazón, entendemos, Señor, que nuestro deleite debe estar en ti y no en las cosas de este mundo, Señor, no en gente, solamente en ti, Jesús. Perdónanos por ser infieles y gracias por tu fidelidad. Tú, Señor, eres fiel, y gracias a esa fidelidad, a ese pacto mesiánico, a ese pacto de sangre, a ese pacto de gracia, nosotros hoy podemos estar seguros, tranquilos, reposados en ti. Cuán grande, Señor, es tu fidelidad. Permítenos declararlo con este cántico y confesar que tu fidelidad, Señor, traspasa barreras que nosotros jamás pensamos que traspasarían, no por nosotros sino por ti. Tu fidelidad, Señor, es más grande que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué tal, hermanos, si cantamos? Vamos a declarar al Señor, confesémoslo con nuestros labios. La fidelidad de Dios es una fidelidad que nos asombra, es una fidelidad única, porque es la fidelidad de nuestro Dios, y nuestro Dios es fiel. Cantemos al Señor, cuán grande es la fidelidad del Señor. Tu fidelidad, oh Padre eterno, es la que nos sostiene, Jesús.